Muy buenas, bienvenidos a este módulo 5. Este es el primer video del módulo 5. Tendremos dos videos. En este primero veremos lo que es la hoja de trabajo. Hemos registrado partidas normales en el libro diario, en el libro mayor. Luego se elaboró el balance de comprobación. El siguiente paso es el registro de asientos de ajustes en el libro diario y en el libro mayor. Y por último, se desarrolló o elaboró la balanza de comprobación ajustado. Esto hasta el módulo número 4. En este módulo número 5 se explicará lo que es el registro de transacciones de cierre en el libro diario y en el libro mayor. Y luego se elaborarán los estados financieros. Pero antes de hacer el registro de transacciones de cierre y la balanza, la elaboración de estados financieros, debemos de entender que los contadores tienen un documento, que es un documento informal, que lo preparan previo a estos dos pasos. Ese documento se llama hoja de trabajo. Como les decía, no es un reporte formal. Lo utilizan los contadores para trabajar en ella y resumir el fin del ciclo contable. Resulta que las partidas de cierre y los estados financieros finales se hacen hasta el final del ciclo contable. Y hasta que ya el contador está seguro de las cifras que va a registrar, hasta entonces procede a pasar de la hoja de trabajo a los libros diarios y al libro mayor, las partidas de cierre y las partidas de ajuste, para luego elaborar los estados financieros. Esta hoja contiene 11 columnas y vamos a ver paso a paso la elaboración de esta hoja de trabajo. Primero, debemos de obtener el total de las cantidades que provienen del libro mayor. Recuerden que a estas alturas ya registramos las partidas normales en el libro diario y las traspasamos al libro mayor. Entonces podemos tomar sus saldos y elaborar la balanza de comprobación. Miremos entonces cómo quedaría la hoja de trabajo una vez que traspasamos los saldos de las cuentas a la hoja de trabajo. El segundo paso es ingresar los asientos de ajustes. Identificamos todas aquellas cuentas que probablemente se puedan ser ajustadas, que en este momento necesitan ser completados esos saldos. Veamos ahora la hoja de trabajo ya elaborados los ajustes. Note que cada uno de los ajustes va identificado con una letra, identificando una cantidad o un movimiento en el debe y otra cantidad o movimiento en el haber. Esto no quiere decir que una cuenta, en el caso del ajuste A, la cuenta por cobrar fue afectada en el debe y ingresos por servicio fue afectada en el haber. Así quedaría la partida completa. En el caso de la partida B, renta pagada por adelantado fue afectada en el haber y gastos por renta fue afectada en el debe. Esa sería la partida que luego traspasaríamos al libro diario y luego traspasaríamos al libro mayor. El siguiente paso en la elaboración de la hoja de trabajo es calcular los saldos ajustados. Por eso se llama balanza de comprobación ajustado. Y esto se hace siguiendo las mismas reglas que aprendimos allá en el módulo 2 y en el módulo 3, en donde nos decía que las cuentas de tipo activo y gastos se suman sus movimientos del debe y se restan los movimientos del haber. Y las sumas y las cuentas tipo pasivos, capital e ingresos restan sus movimientos del debe y suman sus movimientos del haber. Este sería un ejemplo de cómo quedaría la hoja de trabajo ya con los
saldos del balance de comprobación ajustados. Como podemos ver, las cuentas que no tuvieron movimiento se traspasa directamente su saldo al balance de comprobación ajustado. Las cuentas que sí tuvieron movimientos en las columnas de ajustes, debemos de hacer la sumatoria o la resta dependiendo del tipo de cuenta. Veamos entonces, efectivo, no tuvo movimiento en los ajustes, pasa exactamente en su integridad el saldo al balance de comprobación. Cuentas por cobrar sí tuvo un movimiento en los ajustes. Veamos qué tipo de movimientos. El saldo que tenía cuentas por cobrar está en el debe, en el balance de comprobación. En las columnas de ajustes tiene un movimiento de 400 en el debe. Como los dos están en el debe, se suma y así se obtiene el nuevo saldo ajustado. Veamos ahora una cuenta de tipo pasivo. En este caso sería salarios por pagar. Veamos que en el balance de comprobación no tenía saldo salarios por pagar, pero sí tiene un movimiento en los ajustes y el movimiento está en el haber. Todo movimiento, primero, esta cuenta es de tipo pasivo y los pasivos suman cuando sus movimientos están en el haber. Entonces tenemos 0 en el de comprobación en el haber, 0 en el debe y 500 en el haber. Entonces sumamos 0 más 500 igual 500. Y así sucesivamente podemos ir elaborando cada uno de los saldos del balance de comprobación. Una cosa bien importante es que al finalizar la suma de todos estos movimientos, tanto la columna del debe como la columna del haber del balance de comprobación ajustada debe de cuadrar o debe de sumar la misma cantidad. El siguiente paso en la elaboración de la hoja de trabajo es: vamos a dibujar una línea imaginaria que va a dividir los ingresos y gastos de un lado y las cuentas de activos, pasivos y capital de otro lado. Es importante entonces que cuando nosotros hagamos esta lista de cuentas, tengamos el cuidado de que en la parte posterior o las primeras cuentas de la hoja de trabajo sean todas aquellas cuentas de tipo activos, pasivos y patrimonio. Los grupos de cuentas de tipo activos, pasivos y patrimonio en la parte de superior o en la parte de arriba, y las cuentas de tipo ingresos y gastos que nos quedan en la parte posterior o en la parte de abajo de la hoja de trabajo. El siguiente paso en la elaboración de la hoja de trabajo es traspasar los saldos de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio al balance general y las cuentas de ingresos y gastos al estado de resultados. Y podrán observar en este paso que habrá un desbalance en las 4 columnas. Por ejemplo, como ya les indiqué anteriormente, todas las columnas deben de ir cuadrando. El balance de comprobación tiene que cuadrar el debe con el haber. Los ajustes tiene que cuadrar el debe con el haber. El balance de comprobación ajustado de igual manera, igual suma en el debe, igual suma en el haber. Entonces, en este momento que hemos traspasado los saldos al balance general y al estado de resultados, podrán ver que la sumatoria del debe y la del haber del estado de resultados no es igual. De la misma manera, la sumatoria de los saldos de las cuentas del debe y del haber del balance general tampoco son iguales. Porque sucede una cosa, aquí es donde se crea la utilidad neta.
El desbalance que existe entre estas dos columnas, tanto del estado de resultados como del balance general, corresponde a la utilidad neta. Procedemos entonces a ubicar esa utilidad en el lugar en donde hará balance, tanto en el estado de resultados como en el balance general. Y de esa forma le damos ingreso a lo que es la utilidad neta. Y así tenemos concluida la hoja de trabajo. Como les decía al inicio, hasta que ya está concluida la hoja de trabajo y el contador está seguro o segura de que esos son los datos, entonces procede a traspasar las partidas de ajustes y las partidas de cierre al libro diario y al libro mayor, y por último elaborar los estados financieros definitivos. Espero que les haya servido esta explicación acerca de la hoja de trabajo.